El olor a cera de abeja y a carne asada se aferraba a las cortinas pesadas del comedor de la familia de la Vega, pero para Liliana el aire solo olía a silencio. A sus 19 años se había convertido en una maestra del sigilo, moviéndose por los pasillos de su propia casa como un fantasma cuya única función era servir y desaparecer. Con sus manos cubiertas por guantes de tela áspera, colocó la fuente de plata en el centro de la mesa. La marca oscura que se enroscaba en su mano derecha, una maraña de espinas que la sociedad llamaba la marca de la muerte, permanecía oculta, pero su presencia era un grito constante en la quietud de su vida. Su hermana mayor, Serafina, arrugó la nariz. «La carne está seca otra vez», se quejó, su voz como el tintineo de un cristal fino. Su madre, doña Beatriz, le acarició la mejilla. «No te preocupes, mi joya. Mañana le pediré al cocinero que prepare tu plato favorito». La existencia de Liliana fue borrada en esa simple frase, como siempre. Su padre, don Ramiro, ni siquiera levantó la vista de sus papeles, su ceño fruncido dibujando mapas de deudas y preocupaciones financieras. Liliana retrocedió hacia las sombras, su lugar habitual. Sus manos temblaron ligeramente al recoger los platos vacíos y, en un descuido, un tenedor de plata se deslizó de su agarre. El estruendo metálico contra el suelo de mármol fue una explosión en el silencio opresivo. 3 pares de ojos se clavaron en ella, no con ira, sino con algo peor. Un desprecio cansado, el de quien mira una mancha en la alfombra, una molestia que debe ser limpiada. «Discúlpenme», susurró, su voz un hilo de telaraña que apenas se oyó. Se agachó, recogió el tenedor y se desvaneció en la cocina, el peso de sus miradas quemándole la espalda. Más tarde esa noche, la convocaron al estudio de su padre. El aire allí era denso, con olor a cuero viejo, tabaco y decisiones irrevocables. Don Ramiro estaba de pie junto a la chimenea apagada, su silueta recortada contra la penumbra. No la invitó a sentarse. Para él, ella no era una hija, sino un activo a punto de ser liquidado. «He llegado a un acuerdo», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Una solución a nuestros problemas financieros y, francamente, a tu situación». Liliana permaneció inmóvil, sus manos enguantadas, apretadas frente a ella. Sabía que no debía hablar, solo escuchar el veredicto. El rey lobo de las tierras sombrías ha perdonado una deuda considerable a cambio de una esposa. Tú serás esa esposa. El nombre cayó sobre ella como una lápida. El rey lobo, un monstruo de las historias de terror, una bestia que gobernaba sobre salvajes. Era una sentencia de muerte. Pero en el rostro de su padre no había ni una pizca de remordimiento, solo el alivio frío de un comerciante que cierra un trato difícil. «Nos has costado mucho en susurros y reputación», continuó él, con la mirada fija en un punto por encima de su cabeza. «Ahora, finalmente, tu carga tendrá algún valor». Liliana no lloró, no gritó. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo y su voz había sido silenciada desde la cuna. Simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible. Aceptaba el destino que siempre había creído merecer, ser una pieza rota, un objeto que finalmente sería descartado. Su partida fue tan silenciosa como su vida. Nadie la despidió. Mientras su familia discutía en el salón sobre cómo usarían la nueva libertad financiera que su sacrificio les compraría, Liliana subió a su pequeño cuarto en el ático. Recogió sus escasas pertenencias en un pequeño bulto de tela, un vestido de repuesto, un peine de madera y un pequeño pájaro de cerámica, regalo de su abuela, con una de sus alas rota. Era el único objeto que guardaba un recuerdo de afecto. Al bajar las escaleras, vio a su madre ajustando un collar de perlas en el cuello de Serafina, ambas riendo ante un chiste trivial. No se giraron, no la vieron irse. La pesada puerta de roble se cerró a sus espaldas con un sonido sordo y definitivo, sellando 19 años de invisibilidad. Con el aire frío de la noche en su rostro, Liliana caminó hacia el carruaje que la esperaba, un vehículo oscuro que la llevaría no a un matrimonio, sino a la jaula de un monstruo. Se dirigía a su fin, creyendo con cada fibra de su ser que no era más que una deuda, finalmente pagada. El carruaje se detuvo en la frontera, un lugar desolado donde la tierra de su padre se rendía a los bosques sombríos e indómitos del rey lobo. El aire era más frío aquí, olía a tierra húmeda y a un silencio expectante. Liliana fue escoltada fuera del vehículo, sus botas sencillas hundiéndose en el barro. Su padre, don Ramiro, se mantuvo a una distancia calculada, como si temiera que su maldición pudiera saltar y contaminarlo en estos últimos momentos. Ella era una mercancía a punto de ser entregada, y él, el comerciante ansioso por concluir la transacción. Liliana se quedó quieta, con sus manos enguantadas, apretadas frente a ella, un hábito de toda la vida para ocultar la marca que la definía. No esperaba nada más que brutalidad. Un monstruo, decían las historias, una bestia que la arrastraría a una cueva para devorarla.
En el fondo de su alma resignada, una pequeña parte de ella casi lo anhelaba. Un final rápido sería más amable que los 19 años de lenta asfixia que había soportado. Un temblor recorrió el suelo, sutil al principio, luego más fuerte, como el latido de un corazón colosal bajo la tierra. Del borde del bosque emergieron figuras que no eran del todo hombres ni del todo lobos. Eran enormes, con ojos que brillaban con una inteligencia depredadora. Y luego apareció él. Maximiliano, el rey lobo, era una fuerza de la naturaleza hecha carne. Medía casi 7 pies, una torre de músculo y cicatrices antiguas que contaban historias de batallas imposibles. Una cicatriz pálida le cruzaba el ojo izquierdo, que ahora brillaba con una inquietante luz plateada, mientras que el derecho era del color del ámbar fundido. El aire a su alrededor pareció enfriarse, cargado con el peso de su poder primordial. Don Ramiro dio un paso atrás involuntario, su rostro perdiendo el color. Pero el rey lobo no le prestó atención. Sus ojos, uno de plata y otro de oro, se fijaron en Liliana y solo en ella. Ignoró a su padre, a los guardias, a todo. Caminó hacia ella con una gracia silenciosa que contradecía su tamaño, cada paso deliberado y lleno de propósito. Se detuvo a unos centímetros de ella, su sombra cubriéndola por completo. Liliana tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver su rostro. Un paisaje tallado de poder y dolor. Olía a pino, a ozono de una tormenta inminente y a algo puramente salvaje. Ella se preparó para el golpe, para el agarre que la reclamaría como propiedad. En cambio, él permaneció inmóvil, simplemente mirándola. En su mirada no había crueldad, ni lujuria, ni desprecio. Había una reverencia extraña, un reconocimiento tan profundo y doloroso que le robó el aliento. Como si hubiera pasado siglos buscándola. Se inclinó, su rostro acercándose al de ella, y su voz fue un susurro bajo. Un retumbar que vibró en el pecho de Liliana, destinado solo para ella. Finalmente te encontré. Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. No tenían sentido. Antes de que pudiera procesarlas, Maximiliano se enderezó y se giró hacia don Ramiro, su expresión transformándose en una máscara de hielo. Su voz, ahora dirigida a todos, era como el crujido de un glaciar. Traigan el cofre. 2 de sus guerreros arrastraron un pesado baúl de madera oscura y lo dejaron caer a los pies de don Ramiro con un ruido sordo. Con un gesto de Maximiliano, lo abrieron. Un grito ahogado colectivo recorrió a los presentes. El cofre rebosaba de monedas de oro, collares de diamantes y rubíes del tamaño de huevos de codorniz, un tesoro que podría comprar reinos enteros. El brillo era tan intenso que parecía herir los ojos. Maximiliano miró a la multitud, su voz resonando con una autoridad absoluta. Su señor les dijo que ofreció un sacrificio. Mintió. Su mirada se clavó en don Ramiro, quien ahora temblaba visiblemente. Me entregó un tesoro, y para que no haya dudas sobre el valor de mi reina, continuó, su voz elevándose. Este oro pagará no solo su deuda de $250,000, sino que reconstruirá cada casa y llenará cada granero de esta ciudad. Recuerden, cuando miren su prosperidad, que fue la carga de ustedes la que la compró. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la reputación de don Ramiro. Su rostro pasó del alivio a la incredulidad y finalmente al más profundo y humillante pavor. La gente del pueblo no lo miraba con gratitud, sino con una nueva comprensión, con desprecio. Había vendido un milagro por unas pocas monedas. Liliana observaba, aturdida. Tesoro. Reina. Las palabras daban vueltas en su cabeza, extrañas y disonantes. No podía conectar esos conceptos con la criatura rota y sin valor que siempre había creído ser. Maximiliano se volvió hacia ella de nuevo, la furia en su rostro disipándose como la niebla matutina al ser reemplazada por una ternura que la desarmó por completo. Extendió su enorme mano con cicatrices, con la palma hacia arriba. Liliana retrocedió por puro instinto, un movimiento aprendido a través de años de evitar el contacto. Él no se movió, simplemente esperó, su mano firme, una oferta silenciosa, una promesa. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, ella levantó su propia mano enguantada y la colocó en la de él. Sus dedos la envolvieron, cálidos y protectores. La sensación fue tan abrumadoramente nueva que casi se ahoga. Con una facilidad asombrosa, la levantó en sus brazos y la colocó sobre su enorme caballo de guerra, una bestia negra como la noche con ojos de fuego. Montó detrás de ella, su cuerpo un escudo sólido contra el viento y el mundo.
El calor de su pecho se filtró a través de su sencillo vestido, una calidez que llegó hasta sus huesos. Él tomó las riendas y con una última mirada de desprecio helado a don Ramiro, guió al caballo hacia el bosque. Mientras se alejaban, Maximiliano se quitó su pesada capa forrada de piel y la envolvió alrededor de los hombros de Liliana. El peso era reconfortante, el aroma a bosque y a él la envolvía, creando un santuario en medio del movimiento. Por primera vez en su vida, alguien la estaba protegiendo del frío. Por primera vez, no se sentía como una carga, sino como algo que debía ser resguardado. Apoyó la cabeza hacia atrás, contra el duro músculo de su pecho, y escuchó el ritmo constante y poderoso de su corazón. Era el sonido más seguro que jamás había oído. No sabía qué le deparaba el futuro en las tierras sombrías, pero mientras cabalgaban más y más profundo en el corazón del bosque, una grieta se formó en la armadura de su resignación. Una pequeña y temblorosa semilla de esperanza, plantada por un monstruo que la llamó tesoro, comenzaba a brotar en la tierra estéril de su alma. El viaje a través del bosque fue un borrón de sombras y el constante y rítmico movimiento del caballo bajo ellos. Liliana, envuelta en la pesada capa de Maximiliano, se encontró a sí misma inhalando su aroma. Una mezcla embriagadora de pino, tierra mojada y una almizclada calidez que hablaba de poder y protección. Cada vez que el miedo intentaba asomar su cabeza, el latido constante de su corazón contra su espalda lo ahuyentaba. Era un ancla en un mar de incertidumbre. Finalmente emergieron de la densa arboleda, y la vista que se abrió ante ella le robó el aliento. No era una cueva oscura ni una fortaleza ruinosa como las historias de terror de su infancia le habían hecho creer. Era Ironhold, una ciudadela tallada en la ladera de una montaña, una maravilla de piedra oscura y madera viva, que parecía haber crecido orgánicamente del paisaje. Puentes de cuerda y madera conectaban torres que se alzaban hacia el cielo, y el humo de innumerables chimeneas se elevaba en espirales perezosas hacia el aire fresco de la montaña. En lugar del silencio opresivo de su antiguo hogar, aquí había vida. El sonido de un herrero martillando, risas de niños y el murmullo de conversaciones. Cuando Maximiliano la guió a través de las puertas principales, los Lycans se detuvieron en sus quehaceres. Altos y de constitución poderosa, con ojos que brillaban con una inteligencia salvaje, la observaron. Pero en sus miradas no había desprecio ni miedo. Había una curiosidad respetuosa, una reverencia silenciosa dirigida no solo a su rey, sino a la mujer que él llevaba. Se inclinaron, no con servilismo, sino con un reconocimiento de autoridad. Era un gesto que la hacía sentir vista, no expuesta. La llevó al corazón de la fortaleza, a un gran salón que era a la vez imponente y acogedor. Un fuego colosal rugía en un hogar de piedra lo suficientemente grande como para asar un buey entero, arrojando un cálido resplandor sobre los pisos de madera pulida y las pieles de oso que servían de alfombras. El aire olía a madera de cedro, a guiso de venado y a la promesa de seguridad. Una mujer mayor, con el cabello gris trenzado con hilos de plata y ojos tan sabios como el bosque mismo, se acercó a ellos. Hizo una reverencia. Mi rey, mi reina. La palabra reina todavía sonaba extraña en los oídos de Liliana, como una prenda que no le quedaba. Maximiliano la bajó suavemente al suelo, pero mantuvo una mano en la parte baja de su espalda, un toque firme y tranquilizador. «Elara», dijo él, su voz un retumbar bajo. «Prepárale un baño, tráele ropa nueva y asegúrate de que coma». La orden era absoluta, pero teñida de una preocupación inconfundible. Elara guió a Liliana a unas opulentas habitaciones. El baño era una habitación entera, con una tina de cobre hundida en el suelo, ya llena de agua humeante que olía a lavanda y manzanilla. Elara, con una gentileza que Liliana no había conocido en años, la ayudó a quitarse el vestido raído y los guantes ásperos. Por un momento, Liliana quiso ocultar su mano marcada, pero la mirada de Elara no contenía ni una pizca de repulsión, solo una suave compasión. Sumergirse en el agua caliente fue una liberación. Sintió como si 19 años de suciedad, no solo física, sino también emocional, se disolvieran en el vapor. Elara lavó su cabello con manos firmes pero suaves, desenredando nudos que habían estado allí durante años. Cuando salió, la envolvieron en una toalla de lino tan suave que parecía una nube. Sobre la cama había ropa nueva, una túnica de lana verde bosque, tan suave como el musgo, y pantalones de cuero flexible que se amoldaban a ella como una segunda piel. Eran ropas prácticas, cálidas, pero confeccionadas con una calidad que superaba con creces los vestidos de gala de su hermana. Y por primera vez, no había guantes. Después, le sirvieron una comida. No era un banquete elaborado, sino un guiso espeso y sabroso, lleno de carne y verduras, acompañado de pan recién horneado. Comió hasta saciarse, el calor extendiéndose por su vientre,
ahuyentando el frío que había anidado en sus huesos durante tanto tiempo. Se sentía cuidada, atendida, se sentía humana. Los días siguientes fueron una revelación. Descubrió que Ironhold era una comunidad vibrante. Paseaba por los jardines del castillo, que no eran parterres ornamentales, sino huertos y jardines de hierbas llenos de vida. Un día, mientras observaba a los niños de la manada jugar, un cachorro de lobo, torpe y aventurero, trepó a un pequeño muro de piedra y cayó, aterrizando mal. Su aullido de dolor fue agudo y penetrante. Varios Lycans se apresuraron, pero el sanador de la manada estaba en las patrullas lejanas. El cachorro yacía en el suelo, su pata trasera torcida en un ángulo antinatural. Sin pensarlo, movida por un impulso que no entendía, Liliana corrió hacia él. La gente retrocedió, no por miedo a ella, sino por respeto, dándole espacio. Se arrodilló junto al animal que gemía y por primera vez en su vida se quitó el guante no por obligación, sino por elección. Extendió su mano derecha, la de la marca de la muerte, y la posó suavemente sobre la pata rota. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores, pero en lugar de marchitarse, algo milagroso sucedió. La marca oscura en su piel comenzó a pulsar con una suave luz verde esmeralda. Las líneas que parecían espinas retorcidas florecieron, transformándose en patrones luminosos de hojas y enredaderas. Un calor intenso emanó de su palma, penetrando en el pelaje del cachorro. Bajo su toque, el hueso se enderezó con un chasquido suave y la piel se unió. El cachorro dejó de llorar, se lamió la mano y se puso de pie, moviendo la cola como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue profundo, cargado de asombro. Luego, el ara, que lo había visto todo, susurró con una voz llena de reverencia: «No es la marca de la muerte, es la bendición de la luna». La frase se extendió como un reguero de pólvora, rebautizando su maldición, transformando su vergüenza en un regalo sagrado. Esa noche, Maximiliano la encontró en el balcón de sus aposentos, contemplando el vasto mar de árboles bajo la luna llena. Se paró a su lado, sin hablar durante un largo rato, simplemente compartiendo el silencio. Luego tomó suavemente su mano derecha, ahora descubierta y desnuda. En lugar de apartar la mirada de la marca, la estudió con una fascinación reverente. «Te enseñaron a avergonzarte de la parte más hermosa de ti», dijo, su voz un susurro profundo y resonante. Levantó la mano hasta sus labios y besó el centro de la marca. El contacto fue como un rayo, enviando un calor puro y abrumador a través de cada fibra de su ser. «Esta marca no es un defecto, es un mapa de tu alma. Ellos vieron algo roto. Yo veo a la mujer más perfecta que jamás haya caminado bajo esta luna». La miró a los ojos, sus propias pupilas, una de plata y otra de oro, brillando con una devoción feroz. «Toda mi vida me dijeron que era un monstruo, y lo creí, pero un monstruo no reconocería a un ángel. Mi hogar no son estas paredes, Liliana. Mi hogar eres tú». Él le explicó el vínculo, la conexión sagrada e inquebrantable que los unía, un hilo del destino tejido mucho antes de que nacieran. No era una posesión, sino una pertenencia mutua, un anhelo del alma por su otra mitad. Mientras hablaba, las últimas murallas alrededor del corazón de Liliana se desmoronaron. Las mentiras de su padre, el desprecio de su madre, la crueldad de su hermana, todo se convirtió en cenizas ante el fuego de su verdad. Se apoyó en él, descansando la cabeza sobre su pecho, y por primera vez, el gesto se sintió natural, correcto. Él la rodeó con sus brazos, un refugio contra el mundo. En ese momento, bajo la mirada plateada de la luna, aceptó el vínculo, no con resignación, sino con una alegría feroz. Ya no era Liliana de la Vega, la carga, el sacrificio. Era Liliana de Ironhold, la sanadora, la reina. Y por fin, había encontrado su hogar. Meses después, cuando las hojas del bosque sombrío comenzaban a teñirse de oro y carmesí, la paz de Liliana fue interrumpida por un fantasma de su vida anterior. Un mensajero, demacrado y con los ojos hundidos por el pánico, llegó a las puertas de Ironhold portando un pergamino sellado con el blasón descolorido de la familia de la Vega. El papel olía a desesperación rancia. Maximiliano lo leyó primero, un gruñido bajo retumbando en su pecho, un sonido como el de una avalancha a punto de desatarse. Se lo pasó a Liliana. La caligrafía de su padre era temblorosa, las palabras un torbellino de súplicas y falsos halagos. Una plaga, una enfermedad que marchitaba los cultivos y consumía a la gente desde dentro, se había apoderado de sus tierras. Imploraba la ayuda de su amada hija, la reina sanadora de la que hablaban las leyendas. Liliana no sintió pánico, ni siquiera el fantasma de su antiguo miedo. Solo sintió una calma gélida, una claridad afilada. Miró a Maximiliano, cuyos ojos, uno de plata y otro de oro, ardían con una furia protectora.
Dime que los deje pudrirse, rugió él en voz baja, y nunca más oiremos hablar de esos insectos. Ella posó su mano, la de la bendición de la luna, sobre su brazo tenso. La tensión en él se disipó bajo su toque. No lo haré por ellos, dijo ella, su voz suave pero inquebrantable. Lo haré por la gente que no tuvo la culpa de tener un líder necio, y lo haré para que vean de una vez por todas a quién desecharon. Su decisión era ley. Volverían. Su llegada no fue la de una hija pródiga, sino la de una monarca extranjera. Cabalgaron al frente de una veintena de los guerreros más feroces de Maximiliano. Él era una montaña de poder silencioso a su lado. Liliana ya no era la muchacha encorvada que se escondía en las sombras. Estaba erguida sobre su caballo, vestida con el cuero flexible y la lana teñida de verde bosque de su nueva gente, con una capa de piel de lobo plateado sobre los hombros. Su cabello, antes opaco, ahora brillaba con salud, y su rostro tenía el color de la vida. Pero la transformación más impactante era su mano derecha, desnuda y sin vergüenza. La marca ahora un intrincado patrón de belleza natural, no de terror. Los encontraron en el patio de la mansión. El lugar se sentía más pequeño, más gris. El aire estaba viciado, cargado del olor a enfermedad y miedo. Don Ramiro, doña Beatriz y Serafina salieron a recibirlos, sus rostros demacrados, pero sus ojos brillaban con una codicia desesperada al ver el esplendor de Liliana. Forzaron sonrisas quebradizas. «Hija mía», comenzó don Ramiro, dando un paso adelante con los brazos abiertos. «Sabía que tu buen corazón te traería de vuelta a nosotros». Maximiliano emitió un gruñido tan bajo y visceral que el propio suelo pareció vibrar. Don Ramiro se congeló, su falsa sonrisa derritiéndose. Pero fue Liliana quien habló, su voz clara y firme como el acero de una espada, cortando el aire tenso. Puso una mano tranquilizadora en el brazo de Maximiliano, una reina controlando a su bestia. «He venido a ayudar a la gente de esta tierra porque ellos son inocentes», declaró, su mirada recorriendo a su antigua familia con una distancia helada. «Pero no se equivoquen, no he vuelto a ustedes». Se dirigió directamente a su padre, cada palabra un golpe medido. «Tú me llamaste carga, mi rey me llama tesoro». Su mirada se posó en su madre y su hermana. «Me ofrecieron como sacrificio. Mi gente me llama regalo». Dio un paso adelante, su poder ahora despierto y vibrante, haciendo que retrocedieran. «Ya no soy su hija, no soy su vergüenza, soy la luna de las tierras sombrías, y mi hogar ya no está aquí». Sin esperar respuesta, desmontó y caminó hacia la multitud de aldeanos enfermos que se habían reunido, observando con una mezcla de esperanza y temor. Liliana levantó su mano derecha. La marca floreció con una luz esmeralda, pura y potente. La luz se extendió desde ella como una onda, bañando a la gente, fluyendo sobre los campos marchitos. Donde tocaba, la palidez enfermiza retrocedía, la tos cesaba, y un suspiro colectivo de alivio recorrió a la multitud. La tierra misma pareció beber de su energía, el verde regresando a las hojas moribundas. Fue un milagro silencioso y abrumador. Cuando terminó, el sol parecía brillar con más fuerza. La gente la miraba con una adoración que su familia nunca le había mostrado. Se arrodillaron, no por orden, sino por gratitud. Liliana simplemente asintió, una reina aceptando el respeto de su pueblo, aunque ya no fuera el suyo. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia Maximiliano, sin dirigir una sola mirada a los tres rostros congelados en la entrada de la mansión. Su padre, su madre y su hermana se quedaron allí, ahogados en la mediocridad y la vergüenza pública de su traición, ahora sanos pero eternamente rotos. Mientras cabalgaban de regreso a Ironhold, dejando atrás el aire viciado por el aire limpio y fresco del bosque, Liliana se apoyó en la espalda de Maximiliano. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles, pintando patrones de luz sobre ellos. Miró su mano, la marca ahora tranquila, un hermoso mapa de quién era realmente. Las mentiras que la habían encadenado durante 19 años eran ahora solo un eco distante, ahogado por el fuerte y constante latido del corazón de su compañero. La habían arrojado a los lobos, esperando que fuera devorada, sin darse cuenta de que no era una oveja, era una de ellos. Y finalmente, la reina estaba en casa. Nunca fui una deuda a pagar. Siempre fui un tesoro esperando ser encontrado.